en este caso, pues hemos revisado un poco acerca de la obesidad que es un tema de bastante importancia, realmente es una otra pandemia, pero es una pandemia metabólica, pues, que tiene que ver con el metabolismo, con los hábitos que manejamos en general, con las facilidades del tipo de alimentación que encontramos, el sedentarismo, el estrés, todo este tipo de situación que hacen parte de nuestra vivencia en el siglo XXI. El siglo XX y siglo XXI pues han hecho que la obesidad cada vez haya aumentado más y, como le digo, sea una epidemia a nivel mundial. Una definición sencilla de obesidad es la alteración en la composición corporal caracterizada por un exceso de grasa. Básicamente aumento del tejido adiposo, que puede ser tanto a nivel de las vísceras, es decir, grasa alrededor de las vísceras que son el estómago, el corazón, el hígado, o también a nivel del tejido celular subcutáneo, los músculos, es decir, en diferentes partes del cuerpo. Otra definición un poco más extensa habla del desequilibrio entre el aporte y el gasto de energía, es decir, el gasto energético, es decir, la energía o las calorías que consumimos y las calorías que el organismo en nuestro diario vivir, por el simple hecho de estar vivo, el organismo las gasta. Y puede ser ocasionado por una serie de alteraciones genéticas en la parte bioquímica, por nuestra dieta y por nuestros hábitos conductuales, por nuestra conducta tanto alimentaria como de actividad física. Para hablar de obesidad, pues hay parámetros que definen en qué momentos estamos hablando de obesidad. Básicamente, el principal parámetro y el que se tiene más en cuenta es índice de masa corporal. Se habla también del perímetro del abdomen, pero en general se toman más definiciones con respecto al manejo de la obesidad y al grado de obesidad con relación al índice de masa corporal. ¿A qué se refiere el índice de masa corporal? Es una medida producto de una operación matemática en el que el peso del paciente se divide en la estatura tomada en metros y elevada al cuadrado. Y de acuerdo a esos valores que se definen en kilos por metro cuadrado, tenemos que se habla de bajo peso cuando está por debajo de 18.5 kilos por metro cuadrado. El peso normal es de 18.5 a 24.9. Hablamos de sobrepeso entre 25 y 29.9 kilos por metro cuadrado. Y obesidad cuando este valor es mayor o igual a 30 kilos por metro cuadrado. En estos momentos ya, a partir de 30 ya hablamos de obesidad. Ahora, esa obesidad pues puede tener un grado leve, moderado, severo o clase 1, 2 o 3. En la 3 ya hablamos de obesidad severa u obesidad mórbida, cuando ese índice de masa corporal está mayor a 40, mayor o igual a 40, la clase 2 de 35 a 39,9 y obesidad clase 1 de 30 a 34.9 kilogramos por metro cuadrado. En cuanto a la prevalencia, como les decía, es una epidemia a nivel mundial. 1.1 billones de adultos se considera que tienen sobrepeso u obesidad, es decir, su índice de masa corporal está por encima de 25. Para el 2013 se hablaba de hombres un 18% y mujeres un 20% de la población estaban con peso por encima o igual a un índice de masa corporal de 25. En el 2015 se hizo una encuesta nacional en Colombia sobre el estado de la nutrición y se encontró que en adultos, es decir, entre personas de sexo masculino y femenino entre 18 y 64 años, pacientes o personas con sobrepeso y obesidad era el 56% de la población, es decir, más de la mitad de la población. A pesar de ser un país en vía de desarrollo y con altos índices de nutrición, desafortunadamente tenemos en la parte de la obesidad, en cuanto al peso, extremos. Es un país de extremos, tenemos el extremo de personas desnutridas y personas obesas, que en este caso, obesas o con sobrepeso, más de la mitad. De ese 56%, con sobrepeso el 37.7% y obesidad, es decir, con índice de masa corporal mayor de 30, mayor o igual a 30, el 18.7% de la población, de los cuales el 14.4% eran hombres y las mujeres el 22.4%. Es decir, la obesidad es más frecuente en las mujeres. Esta misma encuesta se había hecho en el año 2010 y se encontró que para esa época era 5.2% menos, es decir, era alrededor del 13% en el 2010 y, como les decía, subió al 18.7% en el 2015. En cuanto a los niños y jóvenes, los niños entre 5 y 12 años de edad, uno de cada 4 niños se encontró con un exceso de peso, es decir, un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilos por metro cuadrado. Y uno de cada 5 adolescentes también con un exceso de peso. Es decir, estamos hablando de un problema bastante generalizado, no solamente en los países desarrollados, sino también en nuestro país. Ahora, pues la obesidad depende de muchos factores. Se habla en las épocas de la vida y en general se ha encontrado que de la misma gestación, desde el mismo embarazo y los primeros meses de vida, se puede encontrar predisposición o mayor tendencia a sufrir de obesidad. Se considera que el 40% de los niños con sobrepeso serán adultos obesos, es decir, van a sufrir de obesidad en la edad adulta. En las personas adultas, pues hay diferentes factores que se tienen en cuenta. En el embarazo es muy importante el aumento de peso en el embarazo y se considera que las mujeres que tienen un aumento mayor de peso durante esta época de su vida van a tender a permanecer después del embarazo con mayor peso. Los anticonceptivos orales se han relacionado bastante con obesidad. Realmente no hay pruebas contundentes que así lo refieran. Sí, pues, sobre todo porque cada vez hay fórmulas anovulatorias en las que la cantidad de hormonas que tienen estos medicamentos es mínima y su efecto es menor. En cuanto a la menopausia, también hay una mayor tendencia al aumento de peso, pero además del aumento de peso, es disminución también por la edad de la masa magra, es decir, del tejido muscular y aumento del tejido adiposo. En hombres se ha visto que una de las causas más que puede relacionarse, además de las que vamos a ver más adelante, genéticas y otros, es el hecho de que usualmente los hombres en su juventud realizan más actividad física y cuando empieza su etapa productiva en un buen porcentaje disminuyen la actividad física, es decir, hay sedentarismo. En cuanto al comportamiento, la actividad física es importante.
pues obviamente hay mayor gasto de calorías y por lo tanto va a haber menos depósito de grasa. En cuanto a la dieta, los diferentes patrones alimenticios, en volumen hay personas altamente consumidoras de alimentos, es decir, volúmenes altos. La frecuencia, hay algunas teorías que hablan de consumir escasa cantidad con mayor frecuencia, otros hablan de hacer solamente 2, 3 comidas en el día. En general no hay una estadística, unos hallazgos estadísticamente significativos de que esto varíe. En general se considera que lo que va a influir básicamente es la cantidad de calorías que se consuman independiente de la frecuencia con que lo haga. El horario, en general se ha visto que las personas que tienden a comer más cantidad, especialmente en la noche, van a tener mayor aumento de peso, van a tener mayor incidencia de obesidad. Y el sueño, se hizo un estudio y se vio que en las personas que no dormían suficiente y tenían mayor posibilidad, mayor aumento de peso. Es decir, la deprivación de sueño, la falta de sueño, es decir, de dormir las suficientes horas, de tener suficiente descanso, tiende a aumentar la obesidad. En cuanto a los factores genéticos, hay múltiples, hay 15 genes que relacionan la grasa, el aumento de grasa corporal y grasa visceral. Hay 5 genes, pero en general entre genes, marcadores genéticos y regiones en los cromosomas hay más de 250 factores que se han encontrado relacionados con obesidad. Es decir, que es bastante importante. La variación que se da es muy amplia, entre el 20 y el 80%, pero en general se considera que del 30 al 40% de los pacientes obesos o que la obesidad está ocasionada en un 30-40% por estos factores genéticos. En los factores ambientales, la nutrición, la actividad física y la flora intestinal. Algo bastante importante que cada vez, lo he comentado en otras ocasiones, cada vez se le está dando mayor importancia a la flora intestinal, es decir, a la microbiota o microbioma, que va a influir en diferentes patologías y la obesidad no está exenta de este tipo de hallazgos. A nivel de diferentes patologías que pueden generar obesidad, pues en general alteraciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel del hipotálamo, donde está el centro del apetito y el que tiene que ver con el metabolismo como tal. El síndrome de Cushing, alteración endocrina que hay aumento de cortisol circulante, va a llevar a obesidad. El hipotiroidismo, que es decir, lo que consideramos o relacionamos más comúnmente con aumento de peso, es decir, baja función de la tiroides, porque la hormona tiroidea actúa sobre el metabolismo basal, es decir, sobre el gasto de calorías totales del organismo, y si la glándula tiroides funciona en forma lenta, por así decirlo, pues vamos a tender a acumular calorías, es decir, tener un balance calórico positivo y por lo tanto aumento de peso. El síndrome ovario poliquístico se ha relacionado muchísimo con la obesidad y la deficiencia de hormona del crecimiento también tiende pues se ha visto que la deficiencia de hormona del crecimiento nos lleva a aumento de peso. ¿Qué nos lleva, pues, la fisiopatología de la obesidad? Pues básicamente, primero que todo, regulación del equilibrio energético, que puede estar, pues hay una cantidad de hormonas, hay una variedad de hormonas que intervienen en estos factores. A nivel del sistema periférico, hormonas que actúan en forma crónica, o pues a través del tiempo, la leptina y la adiponectina, que son hormonas que se encuentran, la leptina se encuentra un poco a nivel del sistema digestivo, como vimos hace unos días, pero básicamente, o mayor cantidad en el tejido adipocitos, que son las células de grasa, y este tipo de, la leptina disminuye el apetito. La insulina, que ya hemos visto la importancia de la insulina en el metabolismo de la glucosa, en el gasto energético, por lo tanto, la grelina que se produce en el estómago, especialmente hacia la zona pilórica, y que tiene aumentar el apetito, y el péptido YY que se encuentra en el ilio y el colon, que nos aumenta la saciedad. Es decir, son hormonas que intervienen en todo este proceso de ingerir alimentos y el gasto e ingreso calórico. Y a nivel del hipotálamo, como les decía, en el sistema nervioso central, por vías que llevan al catabolismo, es decir, al gasto de energía o a la acumulación de energía. El tejido adiposo también como órgano de almacenamiento, es decir, almacenamiento de calorías, que puede ser tanto por aumento en el tamaño de las células de grasa, es decir, de los adipocitos, como en la formación de nuevos adipocitos. Adicionalmente, se ha visto un aumento, un estado proinflamatorio en los pacientes obesos, que va a llevar también a alteraciones a nivel cardiovascular, porque se ha encontrado que pacientes con problemas coronarios están elevada la PCR, que es una enzima que se encuentra en procesos inflamatorios, especialmente inflamatorios de tipo agudo. A nivel de la disfunción de los vasos, se han encontrado cambios en el tono vascular, no hay una buena respuesta en el tono, hay menor distensibilidad de los vasos, el endotelio, es decir, la capa interna de los vasos se altera, al estar alterada incluso con proceso inflamatorio hay mayor agregación plaquetaria y mayor riesgo de formar trombos. En el estrés oxidativo, hemos hablado en otras ocasiones lo que es los radicales libres, el estrés oxidativo, lo que hacen los antioxidantes. En este caso se ha visto que hay alteración a nivel de las mitocondrias en las células y que esto contribuye al proceso de la obesidad, o sea que acá estamos viendo que los antioxidantes son elementos importantes en el manejo de la obesidad. Factores hemostásicos, hay mayor producción de fibrinógeno y factores de la coagulación como el factor 7 y el factor 8, es decir, hay una actividad procoagulante, por lo tanto es importante el consumir sustancias que tengan efecto antiagregante plaquetario o que ayuden a disminuir esa agregabilidad o ese riesgo de trombos, como lo hace también elementos que contienen productos naturales y especialmente pues del que estamos hablando, del que vamos a hablar hoy, que hace parte del tema, que es el Ganoderma lucidum. Ahora, ¿qué es la obesidad? Pues no es solamente el hecho de la parte estética, de estar gordito, que la ropa no me cuadra, que no me veo bien, eso realmente es lo menos importante, aunque obviamente si está afectando la autoestima y la parte psicológica de la persona, pues es tremendamente importante. Pero más que lo estético, es las consecuencias que tiene en el metabolismo y en general en el cuerpo, en nuestro cuerpo, que es, como lo he dicho en otra ocasión, es nuestra mansión, es el único sitio que tenemos para donde vivir. Y una de ellas es la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, es decir, la obesidad lleva a resistencia a insulina y a génesis de diabetes, que ya hemos visto todos los daños que generan los diferentes órganos del cuerpo. Las alteraciones en los niveles de dislipidemia, que es alteración en el nivel de lípidos, es decir, de grasas, colesterol, triglicéridos en la sangre, complicaciones cardiovasculares como la aterosclerosis, los problemas a nivel del cerebro,
la trombosis cerebral, el infarto del miocardio, la angina, todos esos problemas cardiovasculares se acentúan o aumenta el riesgo de padecerlas al ser obeso. Enfermedades pulmonares, como por ejemplo el síndrome de apnea e hipopnea del sueño, es decir, las personas que tienen alteraciones para su respiración durante el tiempo del sueño. Enfermedades hepatobiliares, la esteatosis hepática, es decir, el hígado graso, los depósitos de grasa en el hígado, que van a llevar a fibrosis y con el tiempo a la misma cirrosis. Cáncer se ha visto problemas en pacientes obesos, en personas obesas, mayor incidencia de cáncer del sistema del tracto digestivo, esófago, estómago, colon, en hombres mayor incidencia de cáncer de páncreas, de próstata también, en las mujeres de mama y de útero, cervix y en general endometrio, ovarios, todos estos tipos de cáncer se ven con mayor frecuencia en pacientes obesos. Enfermedades óseas, articulares e enfermedades cutáneas. En cutáneas, acantosis nigricans, que es cuando vemos que la persona obesa, la parte del cuello, las axilas, los pliegues tienden a colorearse, a ponerse un color más oscuro en la piel. Y obviamente, pues al tener mayor peso, pues va a haber una incidencia grande de alteraciones, no solamente en los huesos, deformidades, sino especialmente a nivel de las articulaciones. Y va a predisponer a aumentar más los problemas de artrosis y todo este tipo de alteraciones por desgaste en nuestro esqueleto. Y trastornos de la reproducción. En general en hombres se ha visto hipogonadismo, ginecomastia, es decir, aumento del tamaño de las tetillas. Y en la mujer, pues hay irregularidades en el ciclo menstrual y alteraciones a nivel de los niveles hormonales que regulan ese ciclo menstrual. Entonces, ¿qué es importante? Pues la obesidad hay que tratarla, hay que tratarla. Tener en cuenta, pues en principio, si vamos a una fórmula matemática, la obesidad es el producto de un balance calórico negativo, positivo, perdón. Comemos más calorías de las que el organismo necesita y por lo tanto el organismo las acumula. Cuando mantenemos el peso, cuando ese balance es estable, es decir, comemos la misma cantidad de calorías que gastamos, o bajamos de peso cuando comemos menos de la que gastamos. Entonces, ¿en qué hay que actuar? En tratar de gastar más calorías con la actividad física y en consumir menos cantidad de calorías. Ahora, de consumir menos cantidad de calorías, pues no se refiere solamente a aguantar hambre, sino en más que aguantar hambre o hacer dietas de hambre o dietas no controladas, es hacer una alimentación bastante balanceada, consumiendo los nutrientes que el organismo necesita, pero que en alimentos que no tengan una alta cantidad o alto valor calórico. Entonces, un manejo integral del estilo de vida, como les decía, el ejercicio, la terapia dietética también, la parte del sueño, ya vimos la importancia del descanso, es decir, el estrés y todo lo que genera mayores horas de trabajo, el ocuparnos alrededor de 2 jornadas de trabajo para producir más por las necesidades que tenemos, por todo eso que no nos permite un adecuado descanso, que nos va a ayudar a aumentar de peso. La falta de ejercicio, y viene también la terapia farmacológica, algunos dispositivos, como por ejemplo la manga gástrica y la cirugía bariátrica. En cuanto a terapia farmacológica, realmente no la recomiendo nunca, no formulo ningún medicamento para bajar de peso, porque lo que hemos visto y lo que yo he visto a través de la historia es que la mayor parte de esos medicamentos que se han venido usando después de unos años tienen que salir del mercado por la cantidad de efectos secundarios que poseen, es decir, tienen efectos secundarios tan importantes que no se deben seguir consumiendo y se sacan del mercado. Pues como le he comentado en varias ocasiones, nuestra medicina convencional se basa en el uso de medicamentos que se ha visto que tienen efectos favorables para tal patología, para determinada patología, con efectos secundarios, e inicialmente se trabaja con una balance de riesgo-beneficio. El problema es que muchos de esos efectos secundarios se encuentran, los estudios de los medicamentos se hacen en pocos años, en poco tiempo, y pues como les decía, después se encuentra que hacen tanto daño. Aguantar hambre o hacer dietas de hambre o dietas no controladas es hacer una alimentación bastante balanceada, consumiendo los nutrientes que el organismo necesita, pero que en alimentos que no tengan una alta cantidad o alto valor calórico. Entonces, un manejo integral del estilo de vida, como les decía, el ejercicio, la terapia dietética también, la parte del sueño, ya vimos la importancia del descanso, es decir, el estrés y todo lo que genera mayores horas de trabajo, el ocuparnos alrededor de 2 jornadas de trabajo para producir más por las necesidades que tenemos, por todo eso que no nos permite un adecuado descanso, que nos va a ayudar a aumentar de peso. La falta de ejercicio, y viene también la terapia farmacológica, algunos dispositivos, como por ejemplo la manga gástrica y la cirugía bariátrica. En cuanto a terapia farmacológica, realmente no la recomiendo nunca, no formulo ningún medicamento para bajar de peso, porque lo que hemos visto y lo que yo he visto a través de la historia es que la mayor parte de esos medicamentos que se han venido usando después de unos años tienen que salir del mercado por la cantidad de efectos secundarios que poseen, es decir, tienen efectos secundarios tan importantes que no se deben seguir consumiendo y se sacan del mercado. Pues como le he comentado en varias ocasiones, nuestra medicina convencional se basa en el uso de medicamentos que se ha visto que tienen efectos favorables para tal patología, para determinada patología, con efectos secundarios, e inicialmente se trabaja con una balance de riesgo-beneficio. El problema es que muchos de esos efectos secundarios se encuentran, los estudios de los medicamentos se hacen en pocos años, en poco tiempo, y pues como les decía, después se encuentra que hacen tanto daño que no se deben seguir utilizando y salen del mercado. Entonces, por eso, como les decía, la terapia farmacológica personalmente no la recomiendo. Básicamente es intervención integral del estilo de vida, terapia dietética, ejercicio y básicamente eso. Y cuando haya una obesidad mórbida que no hemos podido, es decir, una obesidad severa o tipo 3 que no se ha podido controlar de ninguna otra manera, pues está el tratamiento quirúrgico, que tampoco es inocuo, tiene efectos secundarios y cuidados a largo plazo. Lo mencionábamos hace unos días cuando hablábamos de lo importante que es la función del estómago y lo que afecta no tener una buena parte del estómago por su acción en la fisiología y de todo nuestro cuerpo. Comentaba ahorita la importancia de las calorías, pero no es solamente importante la cantidad de calorías, es también importante el tipo de nutriente que consumimos. Y se habla entonces del concepto de densidad nutricional. ¿A qué se refiere eso? O el término de densidad nutricional, a la cantidad de nutrientes que aporta un alimento por 1000 kilocalorías.
¿Por qué? Porque calorías, pues uno de los ejemplos más comunes y que consumimos con frecuencia, que les damos muchísimo a nuestros niños, son esas bebidas que les dan energía, bebidas que endulzadas, bebidas, las gaseosas, los jugos, que son, no tienen un buen aporte nutricional y sí tienen un alto aporte calórico. Obviamente por la cantidad de calorías en principio le da energía al niño, pero esa, si no la consume, si no la gasta su organismo, esas calorías se van a acumular y no está nutriéndose adecuadamente. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la densidad nutricional de un alimento a la hora de definir qué tipo de alimento vamos a consumir dentro de su control de calorías. Entonces, no es lo mismo consumir, por ejemplo, 90 calorías, por poner una cifra, con una gaseosa, que es básicamente agua y azúcar, y algunos otros químicos, a consumir esas 90 calorías con un producto que nos dé nutrientes, que nos dé nutrientes que nos van a suplir múltiples necesidades del organismo, de cada uno de los tejidos, y que nos van a permitir estar en una mejor condición, evitando obviamente las enfermedades. Y vale la pena recordar acá también la palabra adaptógeno, que no hace parte de la medicina convencional, hace parte más del estudio de la biología. Se refiere a elementos de la naturaleza que fueron encontrados en la segunda mitad del siglo pasado, especialmente por este científico ruso, en el que se vio que este tipo de sustancias, que como les digo, vienen de la naturaleza, no son tóxicas, aumentan la resistencia del organismo a las influencias adversas de cualquier tipo, inclusive los químicos y todos los elementos externos que nosotros ingerimos o que comemos y que nos van a afectar la salud, y que ayudan a que el organismo se recupere mejor después de una enfermedad o de cualquier otra alteración. Ahora, ¿qué características tienen? Que no tienen dosis máximas, no tienen contraindicaciones, no generan adicción, como les decía, nivela las discrepancias del organismo y sobre todo no pierden propiedades a través del tiempo. Es decir, que si lo consumimos un día, un mes, un año, 10 años, los efectos van a estar ahí porque son sustancias que tienen esa característica o elementos que tienen esa característica y que sobre todo son naturales. Y luego que estamos hablando acerca de la alimentación, una alimentación adecuada con muy buena cantidad de frutas y verduras. ¿Por qué? Por la fibra, las vitaminas y sobre todo los antioxidantes que poseen, las proteínas que hacen parte, son necesarias en nuestra alimentación sin consumirlas en exceso, es decir, una alimentación balanceada como el plato que vemos ahí, y la cantidad de harinas, además de obviamente una buena cantidad de agua que nos permite estar adecuadamente hidratados. Recordemos que el mayor porcentaje de nuestro cuerpo, de nuestro peso, está dado por el agua. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir 5 porciones o 5 raciones de frutas y verduras en el día porque, como vemos ahí, la cantidad de frutas y verduras por los nutrientes antioxidantes que contienen nos van a ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer, los problemas cardiovasculares, no solamente a nivel del corazón, sino a nivel del cerebro, y en general nos va a permitir tener un mejor estado de salud. Dentro de este consumo de frutas y verduras y de sus nutrientes, pues comparando la cantidad de nutrientes que contienen, pues vemos que los productos que usualmente conocemos en nuestro medio, como la leche, el pescado, el atún, los frutos secos, el brócoli, pues no tienen mucho menos nutrientes que lo que tiene el elemento que encontramos en el centro, que es el Ganoderma lucidum, del cual planteamos la charla de hoy, el Ganoderma lucidum en la obesidad. Es decir, es un superalimento, un supernutriente que nos da elementos que nos van a permitir tener una mejor salud y obviamente con una mayor densidad, una mayor densidad nutricional. Y además de la cantidad de nutrientes que posee el Ganoderma lucidum, ya vimos la importancia de los antioxidantes, pues vemos que los productos que nosotros conocemos tienen muchísimo menos antioxidantes que los que tiene el Ganoderma lucidum. Y en la obesidad, que no está ajena a las muchas otras patologías, el consumo de antioxidantes es primordial. Entonces, este Ganoderma lucidum básicamente nos aporta esta cantidad de antioxidantes. Si comparamos 154 ante los 11 antioxidantes que tiene la canela, pues primero que todo el volumen de canela no es mucho el que acostumbramos consumir. El té verde, que algunos hablan de té verde para adelgazar, tiene solamente 14 antioxidantes. El chocolate, a pesar de que le tenemos miedo por la cantidad de calorías que nos puede aportar, la cantidad de antioxidantes que tiene son pocas. Entonces, pues con todo esto vemos que no solamente por los nutrientes que tiene, sino por el aporte en antioxidantes, el Ganoderma lucidum no tiene ningún tipo de comparación y por lo tanto es indispensable introducirlo en nuestros hábitos de alimentación. Que se ha encontrado el Ganoderma, así como les mencioné, que es la historia, que se conoce desde antes de Cristo, se conoce en Oriente, pues tiene básicamente triterpenos y polisacáridos, son las sustancias más importantes, también vitaminas, minerales, especialmente el germanio orgánico con los efectos que tiene en la parte circulatoria, en el aporte de oxígeno a los tejidos y sobre todo fibra alimentaria. Y efecto también, con todos estos tipos de sustancias, pues tienen efecto antiviral y antimicrobiano. Recordemos la importancia de la flora bacteriana a nivel intestinal en el proceso de obesidad, en la obesidad. Básicamente el Ganoderma lucidum tiene su capacidad antioxidante y su efecto inmunomodulador. El fundamento de sus funciones con sus elementos, las múltiples sustancias que posee, está centrado en estos dos. Pues, y a partir de ellos, pues tiene todo este tipo de efectos. Recordemos que, por ejemplo, que en la obesidad hay un componente inflamatorio a nivel de los vasos, especialmente a nivel del adipocito. El Ganoderma lucidum tiene un efecto antiinflamatorio bastante importante, efecto metabólico en el colesterol, la diabetes, pues por todo este tipo de sustancias que mencionamos anteriormente, pues tiene efectos, un amplio efecto o variedad de efectos en la salud. ¿Qué pasa cuando consumimos el Ganoderma lucidum? Pues inicialmente se detecta qué áreas del cuerpo, qué órganos lo están necesitando en mayor proporción, que es lo que se habla como una especie de escaneo del cuerpo, empieza a hacer un proceso de limpieza, regula y balancea el organismo, proceso que en general podría durar hasta un año, el último. El primer caso, el escaneo es usualmente alrededor de máximo 30 días, luego después ya viene a fortalecer completamente el sistema inmunológico y por último viene a retardar el proceso de envejecimiento, es decir, de deterioro de todos nuestros tejidos, proceso que puede demorar entre 2 y 3 años. Por eso es importantísimo pensar en consumir Ganoderma lucidum no por un tiempo, no por un día, no un solo vasito o no un solo pocillo, una sola taza de café o de cualquiera de los productos que contiene Ganoderma, sino es algo que debemos consumir indefinidamente.
además de los efectos que he mencionado, primero que todo la carga de antioxidantes, que ya vimos la importancia de los antioxidantes en el manejo de la obesidad, la importancia del control de la microbiota, es decir, de las bacterias a nivel intestinal, de los problemas a nivel de la circulación, lo que nos va a ayudar el ganoderma a nivel de la circulación. En Corea, en el 2010, la Universidad Nacional, la Facultad de Farmacia de la Universidad Nacional encontró 4 triterpenos o triterpenoides que tienen importante efecto en la formación de nuevas células de grasa, es decir, en la formación de adipocitos. Recordemos que hace un rato hablé que la obesidad ocurre por aumento del tamaño de los adipocitos y por aumento del número de adipocitos. Entonces, estos 4 triterpenos que están en el Ganoderma lucidum disminuyen o bloquean la formación de nuevos adipocitos. Entonces, es un efecto directo en la reducción del peso y sobre todo en evitar el aumento de peso. Además de eso, en Taiwán también se encontró que el Ganoderma lucidum tiene un efecto muy directo, o sea, no solamente por la teoría, sino que en este estudio se encontró que tiene un efecto directo a nivel de la microbiota intestinal y por lo tanto pues, va a ayudar en el proceso de control de peso. Todo esto son efectos que, como les digo, se ha estudiado el Ganoderma y el Ganoderma que se encuentra en la naturaleza, es decir, el Ganoderma común y corriente. Si estos efectos lo tiene cualquier ganoderma, pues este ganoderma que estamos viendo ahí grueso, que tiene unas características especiales, que es un híbrido de los 6 tipos de ganoderma que encontramos en la parte superior, pues no aparte del que el ganoderma es un superalimento, este es un superganoderma, que es producto de unos hallazgos científicos de Mr. Leao Son-Sen, un biólogo de Malasia, que por su interés en el Ganoderma lucidum ha trabajado incesantemente desde la segunda mitad del siglo pasado, logró este superganoderma, aparte de eso, logró obtener un extracto soluble en agua y en alcohol y en aceite, que por esas características va a poder utilizarse en cualquiera de los órganos, ya sea a nivel de la célula, ingresa al organismo por ser soluble en agua, al consumirlo por vía oral, es decir, al consumirlo dentro de nuestra alimentación, se absorbe adecuadamente en el intestino y por lo tanto nos va a ayudar tremendamente en todos nuestros problemas de salud. ¿Y por qué? Porque no solamente obtuvo este ganoderma con esas características, sino que obtuvo un extracto soluble, como les decía, y ese extracto, ¿qué características tiene? Que es ganoderma puro, que es los nutrientes del ganoderma introducidos en productos que podemos consumir, es decir, no es un molido. Ustedes vieron esas imágenes, se ve que la caparazón o la envoltura del ganoderma es dura, realmente es así, es bastante dura, bastante rígida, no es muy conveniente dentro de nuestra alimentación, o no es conveniente ingerirla, por eso el que sea el extracto puro, pues va a tener unas características invaluables. Mr. Leao creó en 1995 la empresa GanoExcel, que actualmente es la mayor cultivadora de ganoderma en el mundo. En general tiene cultiva el 80% del ganoderma que se cultiva en el mundo, como les decía. ¿Por qué es importante? Porque el ganoderma, pues obviamente, por sus características, hay múltiples empresas, múltiples personas, científicos que se han preocupado por estudiarlo, pero como les decía, no tienen las características que tiene, primero que todo, el tipo de ganoderma que tenemos, el híbrido, más la cantidad de la forma tan eficiente como logró cultivarlo Mr. Leao. Al crear GanoExcel, la empresa tiene la misión de llevar salud y bienestar a todas las familias del mundo a través del consumo del ganoderma. Ese es el objetivo de la empresa y en ese sentido estamos trabajando en llevar este tipo de información en el que buscamos no tanto hacer un diplomado o una especialización en ganoderma, sino entender que el ganoderma es real, que es un producto natural, que no tiene químicos y que dentro de pues la cantidad de nutrientes que tiene, más de 200 nutrientes y esos 154 antioxidantes que posee, pues nos va a actuar en todas las células de nuestro cuerpo, células que conforman cada uno de los órganos. Los órganos hacen parte de los diferentes sistemas y por lo tanto nuestra salud va a estar en mejor condición con el consumo de ganoderma. Actualmente en Colombia, pues hay en otros países, por ejemplo en Estados Unidos hay más variedad de productos, GanoExcel tiene más variedad de productos. Entiendo que hay otros países en los que todavía no han llegado algunos de los que encontramos acá en Colombia, pero el fundamento del producto es que son vehículos para consumir ganoderma. El café, que pues es digamos el producto bandera. ¿Por qué? Por el consumo de café que hay a nivel mundial. Es la segunda bebida más consumida después del agua. Tenemos también el chocolate con ganoderma, el cereal, que además de ganoderma tiene avena, la avena es el cereal y tiene espirulina, que con unas características nutricionales muy importantes en cuanto a, pues, además de todos los nutrientes, pues todos los tres son fuente de fibra vegetal que nos van a ayudar muchísimo a nivel digestivo. Y ya que la mayor parte de nutrientes y las calorías las absorbemos a nivel intestinal, pues el tener un sistema digestivo óptimo que nos va a permitir tener unas mejores condiciones de salud. En cápsulas también el ganoderma, el Excellium, que es el ganoderma joven, y el ganoderma adulto, el ganoderma joven especialmente con múltiples nutrientes que le van a ayudar muchísimo más al sistema nervioso, es decir, al cerebro, los nervios, pero obviamente es ganoderma con las demás características que hemos hablado. El Cordyceps sinensis, también se ha hablado de la importancia del Cordyceps sinensis en múltiples patologías. En la obesidad también hay algunos estudios sobre beneficios del Cordyceps en la obesidad, principalmente es un hongo también es de Oriente, también del Tíbet, de las montañas del Tíbet, que tienen múltiples nutrientes y efectos para la salud. Y aparte de eso, pues productos para el cuidado personal, crema dental sin flúor con ganoderma. El ganoderma reemplaza el flúor por las características de antiviral y antibacteriano, pues nos va a ayudar a controlar la flora bacteriana que hay a nivel de la boca, por lo tanto vamos a tener menos riesgo de caries y problemas a nivel de nuestra dentadura. El jabón, y tener en cuenta, recordemos lo importante de tener una buena salud, un buen sistema inmune. Recordemos que he hablado de que los efectos básicos del ganoderma son antioxidantes en nuestro sistema inmunitario. En nuestro sistema inmunitario, pues no solamente para la obesidad, para los problemas autoinmunes, para las bajas defensas, sino obviamente para la situación en la que nos encontramos actualmente, la pandemia que nos tiene
confinados, en algunos sitios en mayor o menor grado, en algunos sitios desafortunadamente sin mucha conciencia de lo que está ocurriendo. Desafortunadamente pues no estábamos acostumbrados o no estábamos preparados para tener este tipo de situaciones y eso hace que haya habido bastante indisciplina social con respecto a estos cuidados. Pero obviamente el consumo de ganoderma, pues al reforzar nuestra defensa, nuestro sistema inmunológico y además por el efecto antiviral que hemos visto que contiene el ganoderma, pues nos va a ayudar a proteger de esa otra pandemia de la que nos tiene cerrados, como les decía. Este es un ejemplo, una señora de una población cercana a Bucaramanga, una muy buena amiga, que empezó a consumir los productos de Gano Excel, es decir, empezó a consumir el Ganoderma y en 4 meses logró perder 13 kilos de peso. Pero lo importante no es solamente el perder 13 kilos de peso, lo importante es perderlos en una forma adecuada, con una alimentación balanceada, bien nutrida, con alimentos o con suplemento que tiene una alta densidad nutricional. Recordemos lo importante que es no solamente quitar calorías, sino alimentarse bien, porque no hacerlo en forma adecuada pues nos puede llevar a desnutrición, o sea, consumir alimentos, simplemente quitar calorías sin consumir nutrientes adecuados, pues ¿qué vamos a tener? Como les decía, un proceso de desnutrición que va a llevar a diferentes problemas de salud y terminamos también complicándonos por otros factores. La seriedad, la responsabilidad y la ética de Gano Excel, pues la comento siempre con esta imagen en la que nos muestra que en Camboya hay clínicas, pues en Oriente, entre estas en Camboya hay clínicas de Gano Excel en la que se tratan problemas de salud básicamente fundamentado en el consumo de ganoderma, reconocimiento de la ONU al Mr. Leao por el aporte a la medicina tradicional oriental y reconocimiento de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Vaticano, el Papa Francisco, quien a pesar de que Mr. Leao no es católico por su misión, por su visión de llevarle salud y bienestar a la humanidad y no solamente de decirlo, sino de realmente hacerlo a través de todos nosotros, pues mereció este reconocimiento. Básicamente, esta es la información que traía hoy. Como les comento, como les había dicho, el objetivo es tratar de hacer ver que sí hay factores, que sí hay razones, perdón, para saber que el Ganoderma lucidum tiene efecto, entre otros, en el tema de hoy, efecto en la obesidad, y que no solamente nos va a ayudar a bajar de peso, sino nos va a ayudar a bajar de peso de una forma adecuada, con una muy buena nutrición.